Muy bien, agradecemos a Jerónimo por este reto que nos envía. Un abrazo para ti y toda tu familia. De verdad, recuerden seguir enviándonos los retos, no solamente de experimentos, sino también de cambio climático, colores de la paz, artística, siempre a nuestro correo de profesmelos@teliantioquia.com.co. Y el día de hoy, en nuestra clase de densidades, recuerden que tenemos siempre una clase y tenemos también un listado de materiales que puedes tener en tu casa y que podemos tomar a la mano en este momento. Toma papel y lápiz y escribe acerca de ellos, que los vamos a ver a continuación. Muy bien, y comenzamos entonces con nuestra clase de experimentos hablando acerca de las densidades. ¿Eso qué es? ¿Qué significa? ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo aparecen en la vida cotidiana? Nuestras metas del día de hoy son las siguientes, niños en casa. Clasificar los sistemas de acuerdo a su densidad. Cada objeto tiene una densidad diferente y como tiene una densidad diferente, tiene una propiedad que lo marca y lo ubica en la naturaleza. De hecho, hoy vamos a construir directamente con materiales caseros una embarcación a vela, muy relacionado con esto de los barcos y algunos tipos de embarcaciones como en la época histórica del descubrimiento de América, unos nombres particulares, muy parecido a lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Qué es la densidad? ¿Eso cómo se ve? ¿Eso dónde se vive? La densidad es una relación que llamamos o una equivalencia una relación entre la masa y el volumen. ¿Cómo así? En particular, puedes mirar acá, podemos observar varias esferas y acá observar menos esferas. La pregunta que uno hace es, ¿dónde hay más esferas? ¿En este lado o en este? Evidentemente, claro, aquí hay más esferas, por ende, este tiene mayor masa. El objeto de la derecha tiene mayor masa que el objeto de la izquierda. Y recuerda, como si habíamos visto ya con el profe Will en la clase de matemáticas, que esto es un cubo. Los cubos tienen una particularidad y es que tienen las mismas longitudes en todos sus lados. Como tienen las mismas longitudes, este objeto tiene un volumen específico y ese mismo volumen es el del objeto de la izquierda. Como uno tiene más masa que el otro, entonces decimos que el objeto de la derecha es más denso que el de la izquierda. ¿Por qué? Porque alcanza a tener más masa en un mismo volumen. Ambos son los mismos cubos, pero este tiene más esferitas que el objeto de la izquierda. Quiere decir que todo es esférico. Recuerda que todas las cosas en la naturaleza están formadas por átomos, que nosotros representamos como esferas. Y eso en la naturaleza, ¿dónde lo veo? Si de pronto estoy en la cocina de mi casa, si de pronto estoy en mi institución educativa. ¿Recuerdas de pronto qué es este tipo de mezclas que tenemos acá? Eso se conoce como una mezcla heterogénea. Y es una mezcla heterogénea porque alcanzamos a diferenciar los distintos colores y los distintos materiales de los que está compuesto. Teníamos agua, miel, jabón, agua coloreada, alcohol, otro tipo de cosas, aceite. Si nosotros los agregamos, podemos ver una separación entre ellos debido a una propiedad que se llama la densidad. El que es más denso va al fondo y el que es menos denso queda en la parte superior. Entonces, como si en la naturaleza todo se organizara del más denso en el fondo al menos denso en la parte superior. Y ella misma se va acomodando a medida que va alcanzando el equilibrio. Acá tenemos otra de las aplicaciones que de pronto no es muy común en nuestro país, que es el tema de los globos aerostáticos. Se llaman globos de aire caliente porque el aire, cuando está a mayor temperatura, sube y hace que su densidad disminuya al comparación con el aire que hay alrededor. Entonces, como su densidad es menor, comienza a subir. Recuerda, los de densidad menor están arriba, los de densidad mayor se ubican abajo. Densidad menor, densidad mayor, y el globo, por tener una densidad menor que la del aire, comienza a ascender. Así han funcionado los globos a lo largo de la historia. Pero no siempre es en el aire, también puede pasar en el agua. Este tipo de embarcaciones a vela funciona precisamente porque en el agua también puede haber una flotación.
debida a la densidad. Y eso tiene que ver con lo que se llama el principio de Arquímedes. Vamos a hacer un repaso muy corto acerca del principio de Arquímedes, y es que tanto líquidos como gases presentan el principio de Arquímedes. ¿Por qué? Porque ellos empujan los objetos hacia arriba, hacen que pese menos, como si estuvieran flotando, que llamamos. De hecho, depende de cuánto se sumerja el cuerpo. Si el cuerpo se sumerge mucho, flota más o tiene una fuerza mayor, que se llama el empuje, que los cuerpos que están menos sumergidos. Y hago una pregunta. Allí, niños en casa, ¿qué creen ustedes? ¿Qué piensan? ¿Qué hipótesis tienen? ¿Pueden de pronto tener una idea de por qué los barcos flotan? ¿Tendrá algo que ver con esto? Bueno, antes de eso mencionemos nuevamente que en la naturaleza los sólidos se van al fondo o están mucho más al fondo que los líquidos, o pueden estar a la misma altura, pero lo que sí ocurre en la mayoría de los casos es que los gases van a estar por encima de sólidos y líquidos. Mira, por ejemplo, las rocas, el carbón que mencionábamos ahora al inicio de nuestra clase con el profe Leo, el carbono, todos los minerales, todas las rocas van en la parte más interna de la Tierra. De pronto algunas, como la arena y otros tipos de materiales, están a la misma altura que el agua, que es un líquido. Pero arriba, ¿qué tenemos? Vapor o gas, siempre está en la parte superior. Muy bien, para mirar algo más acerca de la densidad, podemos explorar con esta simulación de FET de la universidad que hemos mencionado anteriormente, que es la Universidad de Colorado, y en ella podemos, por ejemplo, este me interesa mucho, comparar dos objetos. Si yo tengo dos objetos que tengan la misma masa, este que se observa de color azul, un poco cian, este de color amarillo, y los dejo en un recipiente con agua, ¿qué pasará? Miremos, el de la izquierda, si yo lo dejo acá, en el recipiente con agua, se hunde. Y el de la derecha, ¿qué crees que pasará con el de la derecha? Vamos a ensayar. Soltamos. Ah, ese flota. Pero ¿por qué si los dos tienen la misma masa? Son 5 kilogramos medidos por una balanza. Porque las densidades son distintas. Y la razón de que las densidades sean distintas es que, si regresamos a la figura inicial, uno tiene mayor volumen, el de la derecha, que el de la izquierda. Este, al tener mayor volumen, es menos denso. Este, al tener menor volumen, es más denso. De hecho, puedes jugar también con objetos que tengan el mismo volumen, pero diferente masa. Si el objeto tiene 8 kilogramos y lo suelto, se va al fondo, pero si tiene 2 kilogramos de masa, lo llevo al agua y lo suelto, él flota. ¿Por qué? Porque su masa es diferente en este caso. De hecho, observemos algo muy interesante. ¿Qué pasa si yo le pongo, niños en casa, qué pasará, qué ocurrirá si suelto este bloque directamente sobre la superficie del otro? ¿Se hunde o no se hunde? Miramos. Se hunde inmediatamente. Entonces los barcos, como tienen objetos más pesados, hechos de aluminio, de titanio, de otros metales muy, muy pesados, deberían, ¿qué? Hundirse, pero no es así. Vamos a ver por qué no es así. Y lo vamos a ver enseguida en nuestra mesa de experimentos. Pero antes de eso, vamos a observar nuestra lista de materiales que puedes tener directamente en casa y que puedes tomar notas sobre ellos. Tenemos los vasos de vidrio, un vaso de aluminio, un globo bomba, tenemos azúcar, sal, recipiente ancho con agua, un huevo crudo, tenemos por allí también acetato, tenemos una botella plástica, corchos de madera, pitillos, silicona. No necesariamente si no tienes silicona no vas a poder hacer el experimento, también podemos utilizar nuestro material como la cinta, tijeras y cucharas. Pero lo que sí es muy, muy necesario es que hay que tener, por favor, niños en casa, siempre las medidas de seguridad presentes. Siempre precaución. Pide ayuda a tus padres para realizar este experimento. Vamos a pasar a nuestra mesa de experimentos en este momento, donde tenemos por acá nuestra embarcación y tenemos todos los materiales ya dispuestos previamente. Y vamos a invitar a nuestro profe de cambio climático, el profe Leo. Profe Leo, bienvenido a nuestra clase de experimentos. Muchas gracias. ¿Cómo vas? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer en este momento? En este momento vamos a hacer algo muy, muy interesante. Y es que vamos a tomar agua caliente, lo que llamamos agua caliente, que la podemos dejar de pronto, calentar de pronto en un recipiente, la podemos calentar, por decir algo, en el microondas, siempre con la ayuda de un
adulto, por favor, niños en casa, y vamos a agregarla a uno de estos vasos que tenemos por acá. Como estamos directamente sobre una mesa y vamos a utilizar objetos que están calientes, que se pueden regar sobre ella, entonces vamos a utilizar un recipiente adicional. ¿Listo? Entonces, Tomamos un vaso y vamos a agregar el agua dentro de ese vaso. Con cuidado, profe Leo, siempre las medidas de seguridad allí pendientes, de que nos llene completamente, de que no se vaya a quemar, profe Leo, allí. Ya lo podemos dejar en el fondo. ¿Listo? Podemos llenar todo el vaso, la idea es que llenemos todo el vaso. Mientras tanto, muestro por acá que tenemos un acetato. Este acetato tiene aproximadamente la forma y el tamaño para que tape todo el recipiente, todo el vaso, con agua caliente o con agua fría, básicamente. El agua fría la puedes tomar directamente de la llave, no hay ningún inconveniente con ello, no sirve esa. Vale, tenemos agua caliente allí. Resulta que para esa agua caliente vamos a cambiarle el color con un colorante. Mucho cuidado con los colorantes también en casa, porque puede manchar no solamente la ropa, sino también los objetos. Anilina vegetal también puede servir. Con mucho cuidado allí, profe Leo, que no se nos vaya a regar. Y podemos tomar un mezclador, una cuchara o un palo. De pronto, si a veces nos dan una paleta, un helado, nos sobra el palo, podemos utilizarlo para mezclar aquí la anilina, por ejemplo. perfecto. Profe Leo. Niños en casa, recuerden, tengan del tamaño del recipiente, que tape completamente el vaso, nuestro pedazo de acetato. Listo, la idea es esa, para poder después deslizarlo, como lo vamos a hacer a continuación. Estos vasos tienen más o menos el mismo tamaño. ¿Listo, Perfecto. profe Leo? ¿Así Perfecto. está bien? Sí, así está bien. Con mucho cuidado, niños en casa, por favor. Muy bien, ¿qué vamos a hacer a continuación? Tenemos una mezcla, esta se llama una mezcla homogénea, ya todo el agua está coloreada, y ahora vamos a tomar agua fría, normal, en este otro vaso, y la vamos a agregar ahí. Esto ya los podemos dejar acá con mucho cuidado. Exacto, ese colorante tiene que quedarse por acá ya muy cuidadosamente separado para mantenerlo allí. Y vamos a llenarlo también completamente. Vamos tal vez a hacer una de las demostraciones más curiosas en la ciencia, y es que usualmente cuando volteamos un objeto lleno con agua, yo creo que le podemos agregar un poco, solo un poco más, exacto, casi hasta el tope, es correcto, exacto. Cuando volteamos un objeto con agua, él se nos riega, pero si por el contrario hacemos esto, por lo general no ocurre que se nos riegue tan fácil. ¿Pero por qué está pasando? Eso ocurre por lo que se llama la presión atmosférica. Ah, Esto es un pedazo de acetato, profe Leo, y niños en casa, que hemos cortado previamente. No debe ser ni hoja ni papel de cocina, ¿cierto? Ni servilleta, sino más bien un material que sea un poco más firme, un poco más grueso, como cartulina nos puede servir, por ejemplo. Y ahora lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a dejarlo con mucho cuidado sobre el otro recipiente, permitiendo que queden más o menos ambos recipientes uno sobre el otro, es decir, que no queden desbalanceados. ¿Listo? ¿Qué tenemos allí? Tenemos agua fría o agua a menor temperatura, realmente técnicamente se diría así, o sea, cuando le podemos decir, niños en casa, mami o mamá, la sopa no está caliente, sino que tiene alta temperatura. El agua con alta temperatura es la coloreada verde abajo, y el agua con menor temperatura es la que no está coloreada y está arriba. En la naturaleza pueden estar las cosas calientes abajo y las cosas frías arriba, pero cuando son fluidos hay unos cambios precisamente que se deben a esa temperatura. Aquí, ¿qué vamos a hacer, profe Leo? Sostenemos el vaso o jalamos el acetato. ¿Cuál quieres hacer? Vas a sostener el vaso. Listo, entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado al hacer este experimento, y es que vamos a desplazar un poco nuestro acetato de manera que los dos vasos queden en contacto sin que se vayan a salir uno para un lado o para el otro. ¿Listo? Y vamos a observar qué ocurre. En este caso entra un poco de aire, eso es normal porque pues, estamos desplazando un objeto y el otro se puede arrastrar un poco. Podemos dejarlo acá, correrlo un poquito, y dejar que los dos vasos entren en contacto uno con el otro. ¿Qué observamos allí? Evidentemente lo que esperaríamos es que el agua que no estaba translúcida, y de hecho de pronto en el momento en el que corremos el acetato nos damos cuenta
es que comienza a fluir, a moverse el agua caliente hacia arriba, contrario a lo que pensaríamos, y es que el agua fría debería bajar al otro vaso. Es más o menos como uno decir, el agua fría debería bajar y el agua caliente, ¿por qué tiene que subir? Por lo general el agua no sube, ¿o sí? ¿Será que, o sea, el agua caliente es más ligera que el agua fría entonces? Exacto. Como está subiendo, lo que podemos decir es que cuando el fluido es caliente, sube porque tiene menor densidad al fluido frío que va bajando. Eso es lo que pasa cuando tenemos, por ejemplo, agua. El colorante, el agua con colorante va subiendo, noten que ya coloreó todo el resto del agua, pero realmente lo que está ocurriendo es que parte del agua sube, la que está caliente, y parte del agua fría va bajando. Eso se llama la convección. ¿Dónde se ve eso? Pues la convección también la podemos ver en la naturaleza, precisamente cuando se forman las nubes. Y es que el aire caliente empieza a ascender y a medida que asciende se enfría y se convierte en una nube. Se convierte en vapor. De hecho, nosotros hemos trabajado temas de nubes, claro, también aquí en nuestras clases de cambio climático con el profe Leo. Evidentemente, eso es lo que le llama la convección. Y por eso el aire caliente, muchas veces cuando abrimos los vehículos, abrimos la puerta, sale un aire como muy caliente y uno dice, pero ¿por qué no se queda adentro? Y es porque precisamente el aire caliente tiene que salir para subir y el aire frío entrar. Pero incluso aún más ocurre cuando tenemos, por ejemplo, un recipiente con agua. Cuando vamos a hacer el almuerzo, niños en casa, si observan, si notan que la mamá o la persona que está en la casa, en la cocina está haciendo el almuerzo, vemos que cuando calientan en una olla, el agua caliente sube y el agua fría baja. Y eso hace que toda la sopa, o los frijoles, o el sancocho, o el ajiaco, lo que estén preparando allí, siempre esté en constante movimiento y en constante calentamiento. Interesante, ¿no? Muy interesante. Niños en casa lo pueden hacer con mucho cuidado. De hecho, nosotros tenemos que tener mucho cuidado aquí que no nos lo vaya a regar y que se nos ensucie por acá todo. Tenemos ahora entonces lo siguiente. Tenemos 3 recipientes, profe Leo. Vamos a tomar allí un huevo. Niños en casa, tenemos un huevo normal, un huevo como tal, que está completamente crudo. Esto lo vamos a dejar por acá para que no se nos vaya a regar. Yo creo que podríamos incluso dejarlo más acá para que no se nos vaya precisamente a regar. Muy bien, vamos a tomar entonces ahora, niños de casa, tenemos 3 recipientes que son de vidrio, preferiblemente porque de otro material se nos puede regar muy fácilmente, y ellos son del mismo tamaño, prácticamente igual. Vamos a agregar la misma cantidad de agua, profe Leo, mientras sostengo acá el huevo. Si me hace el favor, profe Leo, la misma cantidad de agua en los 3. Este es un huevo que está crudo normal, como cualquier otro. Esta agua es tomada directamente de la llave, no está caliente, no ha cambiado su temperatura, todas las aguas son del mismo estilo. Y vamos a tomar sal y azúcar para agregar a cada uno de estos recipientes. Recomendación, vamos a tomar una cuchara por cada uno de los recipientes. Más o menos ahí los 3 están como en la misma cantidad de agua, ¿cierto? Perfecto. No están iguales, allí hay uno más, este tiene menos, podemos agregarle un poquito más, es correcto, profe Leo. Recuerden, siempre la misma cantidad de agua. Y recuerden que cuando agregamos el huevo, por un principio que tenemos en ciencia, que es precisamente el principio de Arquímedes, se desplaza el agua que está dentro del recipiente. Entonces no lo deben llenar completamente, sino hasta aproximadamente 3/4 del recipiente. Allí ya están prácticamente todos con la misma cantidad de agua, ¿cierto? Perfecto. Ahora vamos a tomar una cuchara para cada uno de los recipientes, profe, porque necesitamos que sean separados. Esto con el propósito de que nos funcione completamente. En el primero vamos a agregar el huevo, profe, con mucho cuidado. Van a agregar el huevo con la cuchara, ponemos el huevo sobre la cuchara y vamos a dejarlo adentro del agua, pero sin soltarlo. Vamos a llevarlo hasta donde él llegue, sin que se nos vaya a caer, porque entonces se nos quiebra el huevo y nos quedamos sin huevo para el experimento. Vamos a ver qué ocurre. Está bien. Vamos a ver qué pasa así. Vamos a dejar que él baje. Con mucho cuidado. Tratemos de que salga de pronto la cuchara, no se nos riegue allí. ¿Listo? No, no hay problema. Vamos a ver acá. Lo ideal sería que podamos sacar la cuchara, sino que podamos girarla para que el huevo pueda salir y moverse hasta donde se pueda, ¿cierto? Ese pueda soltar. ¿Qué pasa con el huevo allí en casa? ¿Qué creen que ocurre? Estoy acá con el profe Leo y él observa que el huevo se va hasta el fondo. ¿Será que las cosas siempre se van al fondo? Pues el huevo
como es más sólido, ¿qué debería pasar? Igual que el carbón, ¿no? Profe Sí. Leo. Como es más pesado, ¿Mm? empezaría a bajar, es más denso. O sea, en ese mismo espaciecito sigue estando muy pesado en comparación con el agua. Más denso que el agua, o sea que se hunde, es correcto. Ahora entonces vamos a tomar por acá, yo voy a tomar una cuchara, profe Leo, permítame. Esto que tenemos acá es sal, y voy a tomar una cucharada de sal precisamente y vamos a agregarla en el recipiente y vamos a ver qué ocurre. Vamos a agregar sal y vamos a mezclar, esto es lo que se llama una mezcla homogénea o solución. Mezclamos bien la sal en el agua, observen que ya la sal se diluye completamente, lo más que se pueda, cambia la coloración directamente del agua, ya no es tan translúcida, observemos que ya no es tan translúcida, sino que ya cambia de color. Y eso le da una propiedad adicional. Profe Leo, tratemos de sacar allí el huevo sin que nos vaya a quebrar, con mucho cuidado. Como no está caliente, podemos tomarlo con la mano. Niños en casa, recuerden nuestras medidas de seguridad siempre pendientes de ellas. Y con esta, que fue la cuchara con la que mezclamos, ¿cierto? Perdón, fue con esta con la que mezclamos. Vamos a ponerlo aquí y vamos a agregarlo directamente sobre el agua con sal. Con mucho cuidado. Vamos a observar qué ocurre. El huevo también, ¿qué? Se hundió. También se hundió. Sigue siendo más denso que esta agua con sal, ¿cierto? Sigue siendo más denso. Niños en casa, ¿qué pasa? Se mantiene en el fondo como en el caso anterior. Entonces, ¿es posible que los huevos floten en el agua con sal? De pronto con más sal podría funcionar. Hagamos el ensayo. Esta es la clase de experimentos. Bueno, entonces vamos a probar. Recuerden que estamos experimentando, niños en casa. Vamos a agregarle más sal directamente a nuestro recipiente y vamos a intentar mezclar con el huevo allá adentro. Es un poco más complejo, mucho cuidado que el huevo no se nos vaya a quebrar. Niños en casa, pilas allí y vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre, tratemos de mezclarlo lo mejor posible. Parte de la sal podría ir hasta el fondo. Y ahora a continuación volvemos a probar y nuevamente el huevo, ¿qué? Se volvió a hundir. Resulta que hay una manera para que el huevo realmente flote. ¿Y es cuál? Agregarle todavía mucho más sal. Entonces la tarea, profe Leo, es la siguiente. Sí. Me va a colaborar aquí, por favor. Mientras le va agregando más sal, saquemos el huevo de acá, le va agregando más sal directamente a este recipiente. Yo voy a tomar es azúcar y se lo voy a agregar directamente al otro vaso. O sea, voy a tomar una cuchara similar. Niños en casa, esta es azúcar también, como la que utilizamos en casa, y la agregamos al vaso que nos queda restando. Y vamos a mezclar. Mezclamos muy bien. Mezclamos Listo. muy bien. De hecho, debe quedar lo más diluida posible. Parte del inconveniente, por decirlo de alguna manera, en nuestra clase de experimentos de acá, recuerden que esto es en vivo, es que no hemos revuelto muy bien. Y ella se fue para el fondo. ¿Por qué? Porque el huevo estaba ahí. Y vamos ahora, profe Leo, le voy a pedir un recipiente que está allí, con un huevo, me lo permite por favor, sin sacar el huevo. Exacto. Vamos a tomar este otro recipiente donde tenemos un huevo similar y vamos a dejarlo directamente en cada uno de estos vasos y vamos a ver qué pasa. ¿Será que en alguno de ellos el huevo puede flotar? ¿Será que en los dos se hunde? ¿Habrá alguna diferencia entre ellos? ¿Qué creen allí? Hipótesis, niños en casa. ¿Qué ideas tenemos? Recuerden siempre las ideas, las dudas y demás, llevarlas a su bitácora, escribir siempre en su bitácora. Procedemos, Listo. profe Leo. Niños en casa, estamos Procedamos. pendientes allí, listo. Vamos a tomar el huevo con mucho cuidado. Entonces primero el del azúcar. Primero el del azúcar. Listo. ¿Crees que hagamos primero el del azúcar? Listo. Vamos a observar allí, niños en casa, qué pasa con el agua con azúcar. Y el huevo en el agua con azúcar no se hunde. No se hunde. Contrario a lo que pasa en el agua sola, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa en el agua con sal. El huevo en el agua con azúcar tiene menor densidad comparada con el agua con azúcar. Y vamos a ver qué pasa con el agua con sal. De hecho, el agua, cuando tiene suficiente cantidad de sal, también permite que el huevo, ¿qué? Flote. Y flota porque el huevo tiene menos densidad que, ¿qué? Que el agua que está alrededor. De hecho, intenta en casa, puedes intentarlo en casa con varios recipientes.
con diferentes valores o cucharadas de azúcar, con diferentes cucharadas de sal y mirar qué ocurre. Nos puedes enviar el reto, obviamente, y contarnos qué es lo que está pasando allí. Pero, ¿por qué necesitamos menos azúcar que sal? Ah, muy buena pregunta, profe Leo. Los niños en casa pueden darnos una idea, ¿no? Pero para tratar de responder a esa pregunta, tenemos lo siguiente. Y es que el azúcar, cuando se disuelve, forma una solución o queda con una densidad mayor que la que tiene precisamente el agua con sal. Es decir, lo que estamos haciendo es dejando el huevo quieto y haciendo que el agua cambie su densidad para que el huevo no tenga que pasar por ella. O sea, para que el huevo no se vaya al fondo, sino que pueda flotar. O sea que como esa configuración de pronto del azúcar la hace como más densa, que es lo que hace que sea más densa el azúcar. Efectivamente, claro, profe Leo. El azúcar se conoce como un hidrocarburo, está formado por carbonos y hidrógenos, es una cadena mucho más larga y al ser una cadena mucho más larga y al mezclarse con el agua, lo que hace es que me genera un objeto que tiene más peso o más masa en la misma cantidad de volumen, es decir, es más densa. De hecho, esto pasa cuando decimos, ve, es agua salada. Es agua dulce. Podemos flotar en agua salada, podemos flotar en agua dulce. Las personas que practican natación, los niños que practican allí natación, que siempre me dicen, profe, es que me gusta la natación. Ah, bueno, ¿cómo haces para flotar? Precisamente depende del tipo de agua donde estés flotando. De hecho, es diferente para diferentes tipos de personas. Si el profe Leo flota en el agua, podría yo no flotar en la misma agua, porque nuestras configuraciones, nuestros cuerpos son distintos. Nuestras masas y nuestras alturas son distintas, entonces nuestras densidades son diferentes. Muy bien, perfecto. Resumamos, profe Leo, agua caliente, agua fría. Observamos allí lo que se llama la convección. Precisamente el agua caliente o los fluidos calientes suben mientras los fluidos fríos bajan. Ahí lo tenemos precisamente con nuestro vaso, agua y tinta, utilizando un pedazo de acetato que sea más o menos del tamaño del vaso y que lo tape completamente. Y acá con 3 recipientes de agua tenemos 3 diferentes tipos de agua, una menos densa, otra un poco más densa y otra más densa, que precisamente hacen que lo que haya dentro de ellas flote. Flota el huevo donde hay que mayor densidad del agua circundante, es decir, en agua con sal y en agua con azúcar. Muy bien. Perfecto, con este pequeño resumen podemos entonces pasar a nuestro recreo y enseguida volvemos a ver qué seguimos experimentando. ¡Hey, los niños melos y las niñas melas con esa mente en ebullición! En su clase de experimentos, porque en clase de experimentos vamos aprendiendo, estamos estudiando, vamos experimentando, liberen la mente que ahora es cuando. Vamos experimentando, muchas verdades se nos van revelando. Vamos experimentando, dejemos la creatividad al mando. Vamos experimentando, no tenemos todo, lo vamos armando. Vamos experimentando con el profe Gus, que les está gustando. Vamos experimentando. Muy bien, continuamos con nuestra clase de experimentos del día de hoy. Y hoy nos visita precisamente Julián Felipe, que está acá con nuestra clase de experimentos. Hola Julián, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Cuántos años tienes, Julián? Acá. Ah, bueno, ¿y dónde estudias? Perdón, no escucho. Sí, ¿cuántos años tienes? Sí, muy bien, perfecto. Vamos, mientras resolvemos nuestros inconvenientes allí técnicos, vamos entonces a mirar precisamente una embarcación que hemos construido en nuestra clase de experimentos y que podemos utilizar. Enseguida vamos a mostrar nuestros materiales, que son una botella, corchos, un pitillo que a veces nos dan un refresco, podemos utilizarlo precisamente, y un pedazo de papel seda que nos va a ayudar como la vela. ¿Cómo funciona este sistema?
Lo ponemos directamente sobre un recipiente con agua. Podemos mostrar allí, exacto. Y dependiendo obviamente de nuestro recipiente, ojalá una agua tranquila, un lugar donde podamos estar tranquilos y seguros. Recuerda nuestras medidas de precaución. Podemos soplar sobre él y permitir que el barco o la embarcación a vela pueda moverse en una dirección específica. Para continuar entonces con este experimento, vamos a llamar nuevamente a nuestro profe Leo y vamos a mostrar a los niños cómo se construye acá esta embarcación. Lo vamos a hacer en este caso con una botella más pequeña de acuerdo al recipiente que tenemos acá disponible. Profe Leo, nuestro propósito, en este caso, te voy a pedir allí el favor, es con mucho cuidado, niños en casa siempre con las medidas de seguridad presentes. Vamos a tomar, en este caso, las tijeras, pueden ser las tijeras, y vamos a recortar un pedazo, más o menos de este tamaño, directamente sobre la superficie de la botella. Es decir, podemos dibujar, permítame, profe Leo, acá, podemos dibujar sobre la botella, acá está la botella completa, señalo dónde voy a hacer el orificio, podemos hacer un orificio inicial, con una puntilla caliente hacer el orificio y después hacer una forma aproximadamente como de un rectángulo para, como se observa allí en la cámara, que nos permita precisamente generar la forma que necesitamos para nuestra embarcación. Luego debe quedar, si lo recortamos, como de esta manera. Allí el profe Leo ya lo está recortando en la otra botella, mucho más pequeña, y mientras el profe Leo está precisamente allí recortando, vamos a retomar nuestra videollamada, nuestra visita con Julián. Julián, ¿me escuchas? ¿Cómo estás? Hola. Hola Julián, ¿cómo estás? Sí, pero tengo un poquito de mal internet, pero vamos a ver si funciona. Bien. Qué bueno, ¿cuántos años tienes, Julián? Yo tengo 10 años. ¿Dónde estudias, Julián? En el Lucrecio Jaramillo Vélez. Bueno, qué bueno. ¿Y en qué grado En el estás Lucrecio, ya? en Colombia. En cuarto. Bien. Julián, ¿y qué te gusta hacer? De pronto en el tiempo libre, cuando no estás estudiando, ¿qué te gusta hacer? Muchos dibujos, por ejemplo, yo dibujo. Aquí son unos de mis dibujos. Este es Ronaldinho. Ronaldinho, wow, Lo hice qué yo. bien. Este es bonito. Neymar. Los hago Háblanos un yo. poquitico más fuerte, Julián, porfa, y muéstranos los dibujos un poco más alejados para que se puedan ver completamente. Eso. Ese es Neymar. Sí, este es Neymar, lo dibujé, me costó un día y medio. No, un día y medio no, 2 días. Gracias. Qué bien, qué bien. Tienes demasiado talento para el dibujo. Muy bien, nos alegra mucho, mucho eso. Felicitaciones, Julián. Cuéntanos, ¿quién es ese? De pronto para los que no lo conocemos. Este es Vinicius Junior, es un futbolista que juega en el Real Madrid y no lo he terminado, me falta el brazo por colorear y unos detalles de la camiseta. Claro, claro, qué bien, Julián. Muy, muy bueno. Además, entonces, ¿te gusta el fútbol? Porque pues estás dibujando personajes de fútbol. Cuéntanos. No, me gusta dibujar personajes de fútbol porque me parecen más complicados y más divertidos de hacer, pero mi hobby favorito es el básquet. Prefiero jugar básquet. Qué bueno. ¿Y también dibujas personajes de Sí, básquet? el básquetbol. No tanto, pero ya he ganado 3 copas nacionales, estoy en la Liga de Antioquia, la EVA. Bien, felicitaciones, súper bien, Julián. Me alegra mucho, mucho eso. ¿Cuántos días entrenas a la semana? Porque como ya salí a vacaciones, voy a entrenar 3 días a la semana, pero en realidad entreno 1 con clases. Bien, qué bien. Y si quisieras hacerle una invitación a los niños para que también practiquen un deporte, ¿qué les dirías? Pues que practiquen el deporte que ellos quieran, porque la vida es una y hay que vivirla como les parezca mejor. Que disfruten la vida, el deporte que ellos quieran. Julián, igual como de pronto en la vida hay muchas cosas, necesita uno mucha disciplina para practicar básquet. ¿Cómo es eso? Disciplina, pues sí, porque yo quiero llegar a ser un nivel profesional ya en básquet. ¿Cómo así?
Sí, porque si uno no entrena, ¿cierto? Si uno solamente entrena una vez y no vuelve a entrenar, pues no va a ser disciplinado y no le va a ir muy bien, ¿cierto? Pues sí, más o menos. Listo. Julián, ¿qué tal si nos acompañas a terminar nuestro experimento? Sí. ¿Qué tal si nos acompañas a terminar nuestro experimento el día de hoy? Bueno, Listo. Mira, tenemos por acá nuestra embarcación, allí la muestro en cámara. Esta embarcación, por acá el profe Leo ya recortó una parte, tiene una particularidad, no sé si alcanzas a observar acá en la parte del fondo, que tiene un par de objetos, lo vamos a sacar de una vez. ¿Recuerdas estos objetos cómo se llaman? no. Estos que están acá, mira. Estos objetos están hechos como de madera, y son precisamente corchos que encontramos por allí. Muchas personas los botan, ¿cierto? Nosotros podemos tomar esos corchos y ¿qué? Unirlos Como flotó. directamente con cinta y agregarlos al fondo de nuestra embarcación. Julián, ¿qué crees? Si yo dejo esto sobre el agua, ¿será que se hunde? No, flota porque los corchos... A ver, yo no sé mucho de eso, pero yo sé que los corchos flotan. Tranquilo, no hay problema. Igual vamos a experimentar, ¿cierto? ¿Qué tal si lo mostramos aquí? Vamos a dejarlo directamente sobre el agua y vamos a ver qué pasa. Y evidentemente los corchos flotan, ¿cierto? Y flotan porque son menos densos que el agua, El agua. ¿cierto? Lo mismo pasa, por ejemplo, te imaginas un balón de básquet que en vez de aire estuviera inflado con agua. ¿Cómo sería? ¿Más pesado o menos pesado? Pesado. Más pesado, ¿cierto? Y sería fácil jugar básquet con un balón lleno de agua. ¿O más difícil? No, porque no sería fácil. botaría. ¿Cierto que no? No botaría. Es por eso. Y es precisamente porque No. es más denso que si lo inflamos con aire. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Mira, vamos a dejar este par de corchos directamente sobre el fondo del recipiente. Listo, allí le vamos a pedir al profe Leo que nos los termine de pegar en el fondo. Si yo agrego cosas o objetos que estén en un recipiente y esos objetos flotan, ¿será que si yo dejo el recipiente en el agua me va a flotar o va a ir al fondo? ¿Qué crees? De pronto. Va a flotar. Igualmente el plástico también flota. El plástico también Sí. flota, ¿cierto? Muchas veces nos Sí. dan refrescos, para no botar la botella podemos utilizarlo en otro de nuestros experimentos y hacer nuestra embarcación. Vamos a mirar acá directamente qué ocurre si lo dejamos en el agua. Ah, véalo, ahí está. Y por último, ¿esto te parece a qué? De pronto allí. ¿Qué forma tiene? A una velita. A una Es vela. que se le ponen a los barcos para flotar. Es correcto, efectivamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ella? Ponemos un pitillo y le agregamos una figura, en este caso es una figura geométrica que es ¿cómo se llama esta figura? ¿Recuerdas? Triángulo. Un triángulo. Es correcto. Un triángulo. Este triángulo se va a dejar directamente sobre el pitillo y se va a pegar con cinta. Acá ya lo pegamos con cinta directamente. Y por último vamos a agregarlo sobre nuestro recipiente. De manera que podamos incluir el pitillo sobre un orificio. Podemos hacerle un orificio allí a la cinta. Allá a la cámara. Mira, Julián, cómo lo podemos hacer. Hacemos un orificio pequeño a la cinta. Con cuidado. Julián, siempre hay que tener, ¿qué? Las medidas de precaución, o no hay que tenerlas. ¿Qué crees? Sí. Sí, hay que tenerlas. Recordémosle ahí a la- Pues Sí, claro, dinos. estar en ayuda de los padres porque te puedes cortar con un aparato o si no es muy peligroso, no es prácticamente necesario, pero si es con tijera o con algo afilado, sí tiene que tener ayuda de los padres. Y si tenemos que calentar, por ejemplo, tenemos agua caliente, también hay que tener cuidado, ¿no? Allí tenemos ya lista nuestra veleta y nuestra embarcación, ¿cierto? Un barquito Julián. todo bonito. ¿Me vas a ayudar allí entonces? Vamos a dejarlo
directamente sobre el recipiente y vamos a pedirle al profe Leo, este experimento lo podríamos hacer, ¿dónde se te ocurre que podríamos hacerlo? Si por ejemplo yo no tengo este recipiente con agua, ¿dónde podría hacerlo? ¿Dónde lo harías tú en tu casa? En una piscina o en una llave, tapas y no sale el agua. Es correcto. Hay algunos lugares donde tenemos una poceta que tiene cierta cantidad de agua. Y si es en la piscina, nuevamente con las medidas de seguridad, ¿cierto? Vamos a pedir al profe Leo allí que nos colabore soplando sobre la veleta. Listo, contemos. 3. Ayúdame contando, porfa. 3, 2, 1. Y allí tenemos nuestra embarcación a vela precisamente moviéndose. ¿Dónde de pronto has visto esto en algún libro o en alguna historia que te hayan contado en la institución educativa donde estás? ¿Dónde lo has visto? De pronto, cuéntanos. Lo he visto en programas de televisión, pero nunca lo he hecho así. Nunca lo he hecho. Correcto. ¿Y en la historia de pronto recuerdas cuándo hubo este tipo de embarcaciones? ¿En qué época? ¿Te han enseñado algo en el colegio al respecto? En un cuento, creo en Cristóbal Colón. De hecho, Cristóbal Colón vino en una barca, lo que era la Pinta y la Niña, eran barcas parecidas a estas. La Pinta, la Niña. Exacto. ¿Y la otra que se llamaba? La Pinta, la Niña y la Santa María. La Santa María, exacto. La Santa María era otra embarcación precisamente de vela, pero que tenía una forma distinta, pero basadas en el mismo principio. Y flotan precisamente porque tenían adentro objetos que podían hacerlos flotar. Cuéntanos, Julián, entre otras cosas, hablando del deporte y todo lo que haces en el tiempo libre, ¿vas a entrenar con alguien? ¿Quién te lleva a entrenar? Mi mamá, cuando mi papá no tiene trabajo, porque mi papá es mariachi, entonces a veces le salen trabajos, serenatas y eso. Correcto, perfecto. Y Julián, ¿quieres mandarle algún saludito a alguien? ¿Algún mensajito? Saludos a mi profesor Iván Elías. Excelente, un saludo para ellos, un abrazo para ti también y tu mamá que te lleva a entrenar, cuéntanos. Y también un saludo a mis compañeros de clase. Claro, un saludo para todos ellos que seguramente nos siguen también por acá en Profes Melos. Chao, Julián, sigue conectado con nuestro programa y sigue entrenando con disciplina. Recuerda que la próxima semana vamos a repasar de lunes a viernes con nuestro programa a las 10 de la mañana, las diferentes clases de todas las materias, para todos los niños que están allí disponibles. Perfecto. Muy bien. Por último, entonces, profe Leo, no sé si de pronto has ido a nadar, si te gusta nadar. A veces sí. Sí, listo. Entonces vamos a tomar allí uno de los recipientes que tenemos de metal, los vasos metálicos, y vamos a demostrar aquí qué ocurre si lo dejamos con agua directamente en el recipiente del C. Hunde, se va hasta el fondo. Pero una manera de no hundirse es que precisamente utilizando un objeto que tenga menor densidad. Y ese objeto que tiene menor densidad es precisamente una bomba como esta. Si nosotros la enrollamos, solamente con el cuidado de que no se nos vaya a explotar, no se nos vaya a desbaratar aquí, ya está un poco más desinflada, y la ponemos directamente en ese recipiente, ¿qué puede ocurrir? Niños en casa, ¿qué creen? Allí se nos desbarató. Bueno, pero podemos hacerlo nuevamente, precisamente lo que ocurre en nuestros experimentos. Vamos a tratar de formar nuestra figura. Está un poco más lisa. Si no, entonces la podemos amarrar directamente allí. Vamos a ver si ¿Será que la secamos? Vamos a secarla allí o podemos inflar otra allí también mientras tanto. Muy rápidamente. Porque ya cuando está mojada, evidentemente se lisa y es mucho más difícil darle la forma. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar alrededor del recipiente a ver qué podemos experimentar. Y mientras tanto, entonces vamos a saludar a Mateo, que nos llama desde Itagüí. Hola Mateo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿usted? Bien, bien, gracias. Mateo, ¿cuántos años tienes? Tengo 10 años. Qué bueno. ¿Dónde estás estudiando, Mateo?
En la institución educativa Antonio José de Sucre. Qué bien, siempre nos siguen de esa institución educativa, profe Leo. Un saludo para todos allá, Mateo. Cuéntanos, Mateo, ¿cómo te han parecido los experimentos del día de hoy? ¿Cuál te ha gustado más? Para mí me ha gustado mucho el del barco, ya que pues a mí siempre me ha gustado tipo como los vehículos así como para viajar y uno de mis preferidos son los barcos. Excelente, muy bien, Mateo. Espero que por allí, cuando lo realices, lo construyas, nos mandes fotico precisamente de tu barco. Cuéntanos qué te gusta hacer en tu tiempo libre, Mateo. Pues a mí sí me gusta mucho ir a jugar con mis amigos, hacer manualidades o leer libros. Bien, qué bien, Mateo. Mateo, mira, te pregunto, si yo dejo este vaso directamente sobre este globo, ¿qué crees que pase? ¿Será que se hunde? Yo creo que flota ya que la bomba tiene menos densidad que el agua, entonces sería como un salvavidas para el vaso. ¿Será que ensayamos? Voy a dejarlo aquí a ver qué tal. ¿Listo? Bueno. Y tienes razón. Flota porque funciona como un salvavidas. Es correcto. Bueno, ¿y qué te gusta jugar, Mateo? Cuéntanos. Fútbol, o sea, a mí me gusta mucho hacer deporte, salimos a montar bicicleta y cosas así. Excelente. ¿Te imaginas cómo sería jugar fútbol si el balón no estuviera lleno de aire, sino de arena, por ejemplo? Mis primos tienen una pelota llena de arena para hacer ejercicio y yo he intentado jugar fútbol con eso y eso no ni bota ni se mueve por lo pesado que es. Exacto, porque es más densa, es correcto. Muy bien. Bueno, Mateo, ¿quieres mandar algún mensajito? ¿Algún saludito? Sí, señor, le quiero saludar a mi profe Lía, que siempre está presente viendo el programa, y a mis amigos Jerónimo, Matías, Kenny, Salomé y Sara. Un saludo precisamente para tu profe, que sabemos que nos sigue en este programa, para tus amigos, para ti un gran abrazo y para toda tu familia. Recuerda, Mateo, que la próxima semana, para que invites también a tus amigos, tenemos repaso. De lunes a viernes a las 10 de la mañana vamos a volver a ver nuestras clases de profes Melos de todas las materias, para que nos sigas entonces. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, Mateo, cuídate mucho y nos vemos en otra clase. Chao. Para todos los niños, chao. Nos vemos en nuestra próxima clase de experimentos. Profe Leo, muchas gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Chao.